Bueno, vamos a hacer la conjunción de los dos ejercicios que habíamos hecho. El de la fachada, ¿no? Donde pusimos por primera vez plumón, y luego el de los puntos de vista en perspectiva, ¿vale? Para tratar de en un dibujo tener las dos condiciones. Ahora, previamente tengo los puntos que habíamos dicho, pero los vamos a repasar. Esta es la línea de horizonte donde están mis ojos. Esta línea es la de tierra donde va a estar el objeto. Esta es la línea de alturas, es decir, acuérdense, nuestra real magnitud, qué tan cercano o qué tan lejano está nuestro objeto. Y nuestros dos puntos de fuga. Entonces vamos a generar, digamos, un par de volúmenes para hacer el ejercicio. Entonces vamos a pensar en de nuestros puntos de fuga. Vamos a colocar nuestras unidades: 1, 2, 3, por ejemplo 4 unidades para el primer volumen. Vamos a colocarlo y entonces fugamos para tener mis alturas, ¿no? Y luego vamos a determinar, como habíamos visto, nuestros anchos. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí una cajita como lo habíamos hecho en el primer ejercicio. Y entonces este sería, ¿no?, nuestro primer volumen, ¿no?, que sería aquí este cubito. Y luego, para hacerlo semejante a la fachada, pues vamos a colocar aquí un elemento más alto, ¿no? Vamos a ponerle aquí, llevamos 4, 5, 6, por ejemplo 7 metros. Entonces lo fugamos y ya determinamos que aquí son más o menos, ¿no?, nuestros 7 metros, nuestras 7 unidades, y luego de aquí hacia acá la fugamos para tener la siguiente referencia. Y entonces vamos a darle un ancho para que esto sea más o menos una torrecita como la habíamos dibujado en la fachada, y vamos a tener, digamos, este volumen aquí, ¿no? Vamos a colocar otro volumen de este lado. Vamos a hacerlo un poco más bajito, ¿no? Y a lo mejor no sé, lo remetemos. Vamos a remeterlo aquí, y aquí bajaría este aquí para tener este objeto aquí remetido, ¿no? Es decir, sería aquí como una barda saliente. Y luego aquí este otro objeto, vamos a colocarle, por ejemplo, aquí una ventana o una puerta de piso a techo, ¿no? Y todavía, si quieren, esto todavía lo remetemos para tener aquí como cancel, como primer volumen. Vamos a ponerle aquí azulito para tener que es a lo mejor nuestro primer acceso. Aquí vamos a colocar una ventana, ¿no? A lo mejor aquí una ventana cuadradita para tener aquí esta condición. Igual todas nuestras líneas horizontales, ¿no? Acuérdense que van a la fuga. Si esto está remetido, entonces iríamos a la fuga que está de este lado, y aquí la remeteríamos. Determinaríamos a lo mejor que el remetimiento llega hasta aquí, y entonces aquí traeríamos, ¿no?, por ejemplo, el cancelito. Traemos nuestra siguiente ventanita. Vamos a poner aquí azul para identificar que ahí está la ventana y que podamos ir viendo el objeto. Aquí vamos a colocarle igual otra ventanita aquí cuadradita, ¿no? Igual todas estas son nuestras fugas. Vamos a remeter igual la ventana, y ahí traeríamos, ¿no?, nuestro siguiente volumen, ¿vale? Estos, digamos, serían nuestros 3 volúmenes con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Un asunto importante que vamos a incluir, que platicábamos en el tutorial anterior, era esta parte de las unidades y de las escalas. Entonces, para nosotros determinar, para el ojo que pueda identificar de qué tamaño es esto, nosotros estamos colocando 4 unidades, pero para el ojo sea muy claro, si nosotros anexamos la figura humana, hace que la referencia sea muy clara. Entonces, si aquí estamos colocando 2 unidades, vamos a establecer las unidades ya como metros, y entonces de acá son 2 metros, de acá más o menos sería 1,70. Y entonces, si nosotros dibujamos aquí una escala humana, estaríamos determinando que una persona estaría más o menos de ese tamaño, ¿no? Y entonces ya de manera inmediata uno identifica que este volumen tiene
4 metros respecto de este personaje que está aquí, ¿no? Si esta escala, por ejemplo, nosotros quisiéramos tenerla más cerca, acuérdense aquí en nuestra línea de alturas, si nosotros queremos acercarla hacia nuestros ojos, entonces habría que llevar esta distancia hacia adelante o hacia cualquiera de los cuadrantes que yo quiera llevarlo. Si yo quiero llevarlo hacia acá, vamos a suponer, vamos a colocar aquí una línea como si esto fuera una banqueta y esto fuera una calle, y aquí hay una persona que quiere atravesar aquí sobre la acera, ¿no? Entonces la quisiéramos aquí, es decir, si nosotros quisiéramos a una persona aquí sobre esta vertical parada, entonces estas dos líneas, vamos a colocarle aquí un color rojo para que la vean, nosotros tendríamos que traer este punto y este punto hacia adelante, y entonces este de aquí y es decir, esta altura de aquí yo me la traigo, se va haciendo más grande, porque acuérdense que el objeto se va haciendo más se va acercando a nuestros ojos, y entonces yo tendría aquí, ¿no?, esta condición donde tendría yo, por ejemplo, aquí una persona que está, ¿no?, cruzando por la calle, es decir, que está de espaldas, ¿no?, y está yendo hacia acá, pues, ¿no? Si yo mismo quiero esta misma persona, pero de este lado de este cuadrante, entonces de igual manera me traigo esta fuga, por ejemplo, la fuga en el sentido contrario, la fugo hacia acá y la fugo hacia acá, y entonces aquí yo traería a una persona, y entonces este sería, ¿no?, el tamaño de una persona acá, ¿no?, de aquí a acá, ¿no?, parado en este punto respecto de este que está mucho más pequeño, pero porque está más lejano a nuestros ojos, y entonces puedo ir teniendo estas referencias de escalas humanas alrededor de la perspectiva, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, cosas de vegetación, entonces esto me permitiría tener, por ejemplo, un árbol que estuviera a 5 metros, entonces sería 1, 2, 3, 4, aquí en la quinta unidad, si yo este punto lo fugo, entonces aquí, de aquí a acá, yo tendría un árbol, y entonces la vegetación, por ejemplo, un árbol en 5 metros, más o menos estaría en este principio, ¿no? ¿Entienden? Es decir, el árbol ahí, lo que tendríamos es que tendríamos aquí una vegetación de un árbol de estas dimensiones, y de igual manera yo lo quiero de este lado, entonces estos mismos 5 metros que tengo aquí los fugo hacia acá, y entonces igual, si yo quiero aquí un árbol, este árbol tendría aquí esta misma condición de los 5 metros, ¿sí? Entonces esta sería, ¿no?, la altura de aquí, de estas vegetaciones que yo podría aquí incluir en la perspectiva, ¿vale? Ahora, vamos a sumar otra cosa, por ejemplo, que es los claros oscuros, es decir, las sombras. Entonces aquí tenemos que identificar un lado claro y un lado oscuro. Vamos a suponer que este lado que está aquí está el sol, porque está aquí de este lado, y entonces esta parte tendría que estar en sombra, ¿no? Entonces vamos a utilizar una cosa que vamos a llamar triángulos solares, que es un triángulo, es decir, este principio, donde aquí está el sol, y entonces este sol va a derramar este triangulito con un horizontal, y esta que vamos a colocarlo aquí a 60 grados. ¿Ven? Y entonces, si yo quiero la sombra para estos dos paños, entonces voy a colocar aquí mi triángulo, ¿no?, y este sería nuestro primer punto. Luego voy a traerme aquí mi triángulo de aquí a acá, porque es digamos, la parte baja del paño y la parte alta del paño, y aquí estaría el siguiente punto. Entonces mi sombra, por ejemplo, recorrería este punto de aquí a acá. Vamos a ponerle color para la irla viendo. Entonces la sombra de ese volumen aquí la tendríamos en este punto. Como está más alto, derramaría una sombra más alta. Entonces, si yo coloco aquí un triángulo, ¿no?, que sería de aquí hasta acá, ese sería mi primer punto. Luego de aquí a acá, este sería mi segundo punto, y entonces yo uno este punto con este, más el triángulo que está atrás, que sería, digamos, de la segunda cara oscura. Aquí yo bajaría este triángulo
llegaría hasta aquí y entonces uniría este con este y me generaría aquí un triangulito adicional. Entonces esta sería la proyección de la sombra de este objeto. Lo voy a un poquito a remarcar para verla, es decir, la sombra haría esta figura. Esta figurita ahí haría nuestra sombra. Entonces, de igual manera vamos a empezar a poner este color a la perspectiva, igualito que nuestra fachada, tomamos el color y nos lo vamos llevando por los paños, ¿no? Aunque yo levante igual, ¿se acuerdan? Llevo la gota, levanto el plumón, pero tengo que regresar donde dejé la gota primera, ¿no? Luego vamos al siguiente paño para darle, para esta cajita, digamos, este cubo, colocarlo del mismo tono, ¿no? Igual todo el paño, y no termino hasta que pongo color en todo el lienzo. Vamos a colocar el mismo morado que pusimos la vez pasada. Ahora, en la torre vamos a poner la morada. Y entonces igual, voy por lienzos. Entonces pinto el primer lienzo, ¿no? Y luego me paso al siguiente lienzo. Y voy ahí coloreando. Ahí está ya nuestra torrecita, ¿no? Vamos a ponerle igual morado a este volumen que está aquí remetido. ¿Vale? Y vamos a colocarle a esta bardita que está aquí salida el mismo color que tenemos aquí, igual para este, ¿no? Ahora, como aquí ya le puse yo esta sombra, quiere decir que estas dos caras son oscuras y estas caras son claras. Entonces yo lo que puedo hacer es tomar el mismo tono, el mismo color, y volverle a pasar sobre la cara, y entonces eso va a hacer que suba una tonalidad arriba respecto de esta, que igual va a pasar con el morado, ¿no? Yo tomo y entonces le doy otra pasada nueva sobre todo el paño, y entonces eso hace que suba una tonalidad, y entonces eso va a hacer que yo pueda ver estos lados oscuros, ¿no? Y estos lados claros en el volumen. ¿Ven? Ahora, por ejemplo, para las sombras de las ventanas, de igual manera, lo que nos va a hacer es que este mismo triángulo que tenemos aquí se los colocaríamos en este sentido. Aquí vendría el triángulo y bajaría aquí, y entonces mi sombra, ¿no?, haría este triángulo de aquí, ¿no? Y luego aquí en la ventana de igual manera haría ese triangulito. ¿Ven? Este remetimiento que está aquí igual vendría en mi triángulo, entonces daría este pedacito de sombra. ¿Ven? Este muro, por ejemplo, que está aquí saliendo, igual haría este mismo principio, ¿no?, para este triángulo. Entonces podría yo tomar el plumón morado nuevamente y entonces colocarle a este pedazo, ¿no?, la sombra de este muro que está reflejado sobre este remetimiento, más de este punto a este punto, ¿no?, se estaría generando la sombra en el piso. Entonces aquí tendríamos ahí ese pedacito, ¿no?, de sombra. ¿Vale? Vamos a colocarle aquí en el interior este morado para que lo identifiquemos, ¿no? ¿Vale? Ven, ese sería como el principio del color y de la condición de la sombra. Y luego, por ejemplo, nuestros cielos, que habíamos colocado este azul, acuérdense que puede ser una cosa muy como muy orgánica, ¿no?, para la condición de los celajes, ¿no? Lo importante es que las esquinas sean las que, quizás así en base de ashurados, sean las esquinas del edificio. Es importante que queden con el cielo para que asiente el edificio sobre el dibujo, ¿no? Bien. Y entonces tengamos
digamos, enmarcamiento del edificio. Entonces eso ayuda al propio dibujo del edificio. De igual manera digamos, para las personas o para los árboles, pues bueno, podríamos, como habíamos visto, ir generando algunos de igual manera, digamos, claros oscuros igual, ¿no? Para ir colocando entre negros y algunas otras tonalidades que pudieran ayudar. Le podemos dar igual las partes bajas en los árboles, el mismo tono para darle un poco como de sombra al árbol, ¿no? Aquí para colocarlos como digamos la parte de los troncos, ¿ya? Y eso permitiría ir generando esta como condición de luces y claros oscuros. Igual decía, a lo mejor con nuestros Prismacolor podríamos ir dando algunas tonalidades, ¿no? A lo mejor a la condición de los cristales, es decir, ayuda un Prismacolor para ir colocando algunos, si quieren, algunas condiciones de brillos, ¿no? Para ir teniendo estos condiciones. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, en la misma fachada que pusimos, a lo mejor habíamos colocado una gárgola, ¿no? Vamos a colocarla aquí. Es decir, ¿no? Esa gárgolita que viene aquí para acá. Y luego habíamos colocado este saliente de gárgola, donde a lo mejor colocamos una cadena que aquí cae sobre esto es lo que habíamos puesto la vez pasada, sobre un recipiente, ¿no? Aquí vamos a ponerle morado el recipiente para colocar aquí unas como sombras. Y vean, esta sombra, por ejemplo, de igual manera derramaría sobre la fachada, ¿no? Y entonces vamos a colocarla aquí de gris, daría una sombra así la gárgola, ¿no? Porque estaría derramando sobre el muro, y daría un triangulito aquí que daría esta sombra sobre el mismo triángulo. Las personas, pues bueno, podríamos irles colocando la tonalidad en la ropa, digamos, que quisiéramos, ¿no? Eso de pronto si queremos colocarles algún, ¿no?, tono en la ropa, es decir, se vuelve menos, para ir teniendo ahí también condiciones de color que nosotros quisiéramos. Pero bueno, sería como como el principio entre la posibilidad de colocar sombras y uniendo lo que veíamos en la fachada junto con las posibilidades de, a partir de mi línea de tierra, poder hacer croquis de diseño muy rápidos para pensar el edificio y ir teniendo idea cuando uno está bocetando o croquisando los conceptos de diseño. Bueno, espero que les sirva este tutorial.